Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos de vuelta en una clase de estas que nos ocupan cada semana sobre la Biblia y en específico sobre San Juan que estamos viendo en este momento. Entonces seguimos con el capítulo 13, empezamos el capítulo 13 ahora para profundizar en lo que nos dice Jesús a través de San Juan. Entonces leemos el capítulo 13. Te cuento que es la parte ya, la segunda parte, como ya te había anunciado la vez anterior, que es la manifestación de Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, en su pasión, muerte y resurrección. ¿Ya? Entonces empieza esta parte en la que nos vamos introduciendo en la vida de Jesús cuando va acabando, cuando se va a concretar la muerte de Jesús y la salvación nuestra. ¿Ya? Entonces dice Jesús, la última cena. ¿Mm? Jesús lava los pies a sus discípulos, es el título, el subtítulo. Dice, la víspera de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como amase a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y mientras celebraban la cena, cuando el diablo ya había sugerido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, sabiendo Jesús que todo lo había puesto el Padre en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Después echó agua en una jofaina y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Respondió Jesús, lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le replicó, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues todo él está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Vale, vamos a comentar ya para que no se haga tan larga la lectura, que son palabras que Jesús nos va dejando a modo de testamento. ¿Mm? Él como que se va despidiendo, ¿verdad? Y va dejando lo que quiere que sepamos, que vivamos los cristianos, sus seguidores. ¿Verdad? Y es sumamente importante este momento, ¿verdad? Y de hecho, San Juan no nos manifiesta la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, perdón, no me venía la palabra. La institución de la Eucaristía ya nos habló de eso antes, ¿verdad? Al hablar de frases de Jesús en torno a la Eucaristía. Y él ya sabe, ¿verdad? Porque este evangelio fue escrito posterior a los demás, a los anteriores, ya sabe que los otros evangelistas escribieron sobre la institución de la Eucaristía. Entonces, él escribe sobre cosas que no escribieron los otros. Por eso transcribe palabras de Jesús que son sumamente entrañables, sumamente cariñosas. ¿No? Bueno, y acá específicamente habla del lavatorio de los pies, cosa que momento que algunos de los evangelistas no lo detallaron, ¿verdad? Entonces, esa cena que Jesús tiene con los discípulos es la cena de Pascua, ¿verdad? Y era el momento ideal para esto que se hizo, ¿verdad? Que es como la equiparación de la cena pascual a la cena pascual cristiana, ¿verdad? En la que hay un paso también, que es el paso del pecado a la vida, a la vida
en Dios, a la vida con Dios. Y para los israelitas era el paso de la esclavitud a la libertad. La esclavitud de Egipto a los egipcios, ¿verdad? Que los tenían esclavizados, a la libertad. Entonces, eso es lo que ellos recordaban en la Pascua, lo que recuerdan en la Pascua judía. Y nosotros, los cristianos, recordamos el paso del pecado, de la esclavitud del pecado, al paso de la unión con Dios, de la gracia de Dios, de ser hijos de Dios. Entonces, es muy importante este paralelismo, ¿verdad? Este paralelismo que de hecho cada año, ¿verdad? Celebramos la Pascua unidos los cristianos a esta Pascua de los judíos, ¿m? Que se establece por la luna, ¿verdad? Por eso cambia cada año la fecha. Yo no sé exactamente cómo se tiene en cuenta la luna, pero ya sabemos que cada año se establece eso según la luna llena, porque Jueves Santo cae luna llena. ¿Ya? Entonces, esa es la equiparación que se hace. ¿Verdad? Entonces Jesús sabía que su muerte era inminente. Entonces sus palabras van teniendo un tono muy especial. Es como una cena testamentaria, ¿verdad? Cuando se establece lo que se va a dejar para los seres queridos. Y lo que hace es revelarnos promesas divinas, promesas divinas y cosas que tenemos que vivir nosotros. ¿Verdad? Sale a relucir la traición de Judas, ¿verdad? Que Jesús sabía perfectamente, ¿verdad? Sabía perfectamente que era el que le iba a entregar, y sin embargo lo llena de cariño y lo llena de detalles. Eh, de hecho, tiene los mismos detalles que tiene con los demás, ¿verdad? No lo excluye en ningún momento. Y, sin embargo, Jesús le va mostrando hasta el último momento, hasta el momento en el que le entrega con un beso. ¿Verdad? Ahí Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Bueno, y Pedro, con su carácter vehemente, se revela ante esta humillación de Jesús, ¿verdad? Esa humillación que le va a lavar los pies antes de la cena, que era la costumbre en ese momento, pero lo hacían los esclavos, ¿verdad? Lo hacían las personas del servicio, que era como vistos como lo más ínfimo, lo de menos valor, ¿verdad? Cosa que no es real porque todo el mundo tiene el mismo valor, ¿verdad? Pero en ese momento tenían esa visión. Y Jesús asume esa postura y se pone a lavarles los pies. Eh, Pedro no podía captar esa dimensión salvífica de los planes divinos, ¿verdad? Entonces se revela ante esa situación y le dice a Jesús que no quiere que le lave los pies, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le dice que sí, que le tiene que lavar, porque si no, no va a tener parte en su, eh, en su vida, ¿verdad? En su dimensión divina. Y esta limpieza, antes de la cena, la iglesia, el magisterio de la iglesia, siempre vio como una alusión a la limpieza del alma. ¿Sí? Que sabemos que es la que importa, ¿verdad? El cuerpo también tiene que estar limpio, pero es pasajero, ¿verdad? Y el alma es eterna. Entonces, es una alusión a la limpieza del alma que tiene que estar en amistad con Dios perfecta para poder recibirle en la Eucaristía, en esa cena pascual que es la cena cristiana en la que le recibimos a Cristo. ¿Ya? Bueno, después, acá viene, seguimos leyendo. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también os debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que como yo he hecho con vosotros, así hagáis vosotros.
en verdad os digo, no es el siervo más que su señor, ni el enviado más que quien le envió. Si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. No lo digo por todos vosotros. Yo sé a quiénes elegí, sino para que se cumpla la escritura. El que come mi pan levantó contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando ocurra creáis que soy yo. En verdad os digo que quien recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Y siguen las palabras así como de final, ¿verdad? Que son justamente estas que te decía. Entonces, Judas y la traición de un amigo, ¿verdad? A un amigo. El pecado actual viene a ser una traición también a la amistad de Cristo, a la amistad que nos ofreció, a la salvación que nos ofrece, ¿verdad? Que es su muerte en la cruz y pecar, no vivir eso que Él nos pide en los mandamientos, en los sacramentos, en la, ¿cómo se llama esto? Lo que nos pide la iglesia a través suyo, ¿verdad? No, perdón, lo que nos pide Jesús a través de la iglesia, porque Jesús le dio la potestad de ser su representante, ¿verdad? O sea que eso tenemos que tener muy presente siempre, porque es lo que atacan los, eh, los hermanos separados, ¿verdad? Que son nuestros hermanos, pero no están de acuerdo con que haya una iglesia, no creen en el Papa, no creen en los obispos, no creen lo que no creen es en la autoridad. ¿Mm? Y esa autoridad se la dio Dios a esas personas en el momento, ¿verdad? A San Pedro y a los apóstoles, y esa continúa en las personas que le sirven actualmente. ¿Verdad? En el Papa actual y en los obispos. Entonces, eso que nos establece Dios a través de la iglesia, tenemos que ir cumpliendo, ir viviendo, y cuando no lo hacemos, es una traición, ¿sí? Así como la hizo Judas, ¿verdad? Que nos parece abominable, ¿verdad? Pero pobre Judas, ¿verdad? Digamos que tenía el pecado, así como nosotras tenemos, y eh, no supo, cayó en la tentación, no se supo unir a Cristo, no supo estar agarrado a la mano de Cristo para no caer en la tentación. ¿Ah? Entonces, Jesús así siente nuestra traición, nuestros pecados. Y Jesús sabe que es Judas el que le va a entregar, como ya leíamos, ¿verdad? Y con eso lo que hace es mostrar su ciencia divina, ¿sí? Y mostrar que es Dios, en definitiva, que es el Mesías, ¿verdad? A eso apunta todo el Evangelio, a mostrar que era el Mesías, que murió en la cruz, que murió por amor, que nos ama y nos deja establecido qué es lo que tenemos que hacer. Y en el momento en el que Jesús anuncia que va a ser Judas el que le va a entregar, nos muestra que es el Mesías. Bueno, y sigue el versículo 21, dice, anuncio de la traición de Judas. Cuando dijo Jesús esto, se turbó en su espíritu y declaró, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. estaban, Estaba recostado en el pecho de Jesús uno de los discípulos, el que Jesús amaba. Simón Pedro le hizo señas y le dijo, pregúntale de quién habla. Él, estando así recostado sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Jesús responde, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Mojando pues el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió con qué fin le dijo esto. Pues algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o da algo a los pobres.
Aquel, habiendo tomado el bocado, salió enseguida. Era de noche. Cuando salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios le glorificará a él en sí mismo y pronto le glorificará. Bueno, entonces esto requiere una explicación de cómo es esto de que estaba recostado en su pecho. Era el discípulo amado, era el más joven, era el que estaba casado, había entregado todo su corazón a Jesús, a la misión que Jesús le encomendaba. Y una costumbre de esa época era comer recostado, en las grandes fiestas sobre todo, comer recostado en un diván que se llama triclinio, ¿verdad? Triclinio, un nombre raro que ahora ya no usamos, ¿verdad? Y se recostaban sobre el costado izquierdo para comer con la mano derecha. Entonces la persona que estaba en el costado izquierdo también estaba muy cerquita, ¿verdad? Como recostado en el pecho, porque estaba muy cerca, entonces era fácil reclinarse hacia ese lado, ¿verdad? O sea, no era fácil solamente, era que era la costumbre. Entonces, la respuesta que Jesús le da: aquel a quien yo le dé el bocado, porque también era costumbre el que dirigía, el que precedía la cena, le diera el bocado a uno de ellos. Y dice, en ese momento entró Satanás. No es porque Jesús haya querido que Satanás entre en él, sino que fue que él no tenía buenas disposiciones en su alma y eso hizo que Satanás se apoderara de su alma. Y cayó en la tentación y fue y le entregó. Fue a entregarle por esas monedas, esas pocas monedas que le ofrecía. Bueno, y después Jesús habla de la glorificación, ¿verdad? Y con esto terminamos esta clase de hoy, ¿verdad? Se refiere que a partir de la muerte en la cruz será glorificado. ¿Sí? Y esa glorificación final es la resurrección, ¿verdad? Entonces la glorificación del Padre es que Él haya obedecido, ¿sí?, al Padre con su muerte en la cruz. Y el Padre le glorifica con la resurrección y llamándolo a su presencia para estar juntos la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en este pasaje que acabamos de comentar, Jesús nos enseña, como siempre, muchas cosas, ¿verdad? Nos enseña que tenemos que servirnos unos a otros, cosas que ahora la sociedad moderna, entre comillas, no acepta, ¿verdad? Dice ¿por qué? ¿Por qué le voy a servir? Porque es Dios, ¿sí? Porque Dios se identifica con cada persona humana representa a Cristo y nosotros amamos a Cristo y le servimos al hermano, a Dios en el hermano. ¿Sí? Y también nos enseña cómo tenemos que estar cerca suyo para no perder esa cercanía, por supuesto, ¿verdad? Porque vamos a estar cerca, y cómo no perder el norte, ¿verdad? Porque Judas lo que hizo fue perderse porque se alejó de Cristo, se alejó de Dios, no fue sincero, no entendía cosas, no le preguntó, cosa que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Preguntarle a Cristo lo que no entendemos, preguntarle a una persona que nos ayude a entender qué es lo que quiere Cristo en tal situación o en tal pedido, en tal mandamiento. Cuando no entiendo, pregunto, ¿verdad? No lo dejo de cumplir porque me cuesta, ¿sí?, que es lo que a veces nos pasa, ¿verdad? Entonces, que pensemos cómo está nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra cercanía con Dios, con Jesús que está en la Eucaristía, que se quedó para alimentarnos, cómo está nuestra alma de limpia, cómo estamos cumpliendo eso que Dios nos pide, eso que Dios nos establece para que estemos cerca suyo. Y,
y en definitiva hacer examen, ¿verdad? Hacer examen para ver cómo está nuestra alma y cómo le recibimos cada vez que le recibimos, que lo ideal sería que fuera diariamente o semanalmente o varias veces en la semana, como cada una pueda, para ver cómo está nuestra alma. ¿Verdad? Si está limpia, si está reluciente, cómo está de reluciente, ¿verdad? Porque limpia que probablemente está, ¿verdad? Si estamos escuchando estas clases es porque queremos estar muy cerca suyo y entonces así vamos a ser muy felices, ¿verdad? Que es lo que queremos. A eso apunta nuestra vida siempre, ¿verdad? Entonces dejamos aquí por esta vez y seguimos la próxima clase. Chaucito.